Muy buenas noches, doctores. Espero se encuentren muy bien, hayan tenido un buen fin de semana recuperador. Vamos a comenzar con la jornada del día de hoy que corresponde a dos temas de embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Antes de comenzar, por favor, avísenme si se escucha y se ve muy bien la pantalla. Sí, Sí, doctor. doctor, puede ver bien. Genial, muy bien. Vamos a comenzar entonces, doctores, con el tema principal de embarazo ectópico. Bueno, por definición sabemos que es toda implantación que ocurre fuera del endometrio. A lo largo de toda la historia, en su bibliografía dice, ¿no?, que se han ido destacando algunos casos acerca de embarazo ectópico conforme iba pasando la evolución de la medicina. En un principio habían tasas de morimortalidad muy alta maternas por diagnóstico tardío de embarazo ectópico complicado porque las pacientes presentaban mucha complicación. Posteriormente, la era de la ecografía pudo, entre comillas, disminuir los diagnósticos de embarazo ectópicos complicados para hacer un tratamiento mucho más oportuno y por ende que pueda pues disminuir esas tasas. De todos modos, la bibliografía nos refiere de que aún tenemos tasas altas en nuestro medio. Digo, por entonces, ¿no? Porque sabemos que ese libro es casi de 20 años antes. Dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Destacan, para empezar, cirugías pélvicas, pero a predominio las cirugías tubáricas, ¿no? Que algunas inclusive pueden ser por procesos de infertilidad. El tabaquismo es un dato muy importante, ya que la nicotina se ha visto que disminuye el peristaltismo tubárico y que afecta, entre comillas, a una inhibición de la probable implantación del producto. Las duchas vaginales y el inicio de las relaciones sexuales también son un factor para el embarazo ectópico. También tenemos factores de riesgo como infertilidad, los procedimientos, especialmente de alta complejidad como fertilización in vitro, tienen un mayor de chance para hacer embarazo ectópico. Las pacientes con promiscuidad y el antecedente de infección genital previa creo que es prácticamente el principal factor de riesgo. Ya más adelante lo voy a volver a recalcar, pero la infección por Clamidia trachomatis primordialmente, pero también están otras como Gardnerella vaginalis para vaginosis bacteriana u otras bacterias que puedan colonizar trompa, son muy importantes desde el punto de vista de factor de riesgo. Tenemos también la cirugía tubárica previa. Prácticamente es el principal factor de riesgo después de la infección. Toda paciente que ha tenido una cirugía de trompa puede volver a presentar un embarazo ectópico de nuevo. El dispositivo intrauterino, las pacientes con esterilización, ¿no?, las que ya se hicieron una ligadura de trompas, pueden presentar un riesgo de embarazo ectópico si la técnica quirúrgica probablemente no haya sido la más adecuada. Otro tipo de patologías tubáricas como endometriosis o alguna otra que pueda afectar con tumoraciones, etcétera, y la exposición materna al etilestilbestrol son factores de riesgo para que haya un embarazo ectópico. Pasemos un poquitito a la fisiopatología del embarazo ectópico. Y para entender, el mejor ejemplo que utiliza la bibliografía es acerca de la infección por clamidia. La infección por clamidia favorece que en la trompa uterina se estimulen citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina e interleucina 11, perdón. Estos factores disminuyen y retrasan el proceso de implantación que va a tener el blastocisto, ¿ya? Otro detalle está en la uroquinasa secretada por el trofoblasto, que tiene la sigla de UPAS, o los inhibidores de la implantación, que son PAI, que son moléculas que estimulan o regulan la implantación trofoblástica. Debido a este antecedente de las citocinas, también están alteradas estas moléculas, por lo tanto, la implantación también se enlentece un tanto.
También se ha demostrado que la probable alteración cromosómica que pueda tener un producto, ¿no? También interfiere en función a que se llama la implantación, ¿no? Productos que tenían malformaciones o defectos de aneuploidías tenían alteraciones, ¿no? Y el factor hormonal también se ha demostrado que tiene implicancia. Pacientes con estrógenos y progesteronas demasiado elevadas, estas hormonas favorecían un embarazo ectópico. De todo el trayecto genital y extragenital, la trompa uterina es la que más tiene las posibilidades de hacer un embarazo ectópico y propiamente dicho, la región ampular de la trompa. Luego, en menos proporción está la región infundibular y en menos proporción también la región ístmica. Un acápite muy importante en la región ístmica, este es un lugar de amplia vascularización. Por lo tanto, este tipo de embarazo ectópico suelen ser muy peligrosos porque pueden sangrar más de lo que sangra el lado ipsilateral de la trompa. También tenemos descritos embarazos ectópicos ováricos, embarazos ectópicos abdominales, ya sea de cesárea de cicatriz previa o por implantación peritoneal, y otro embarazo que es muy peligroso es el embarazo ectópico cervical. Entre el ístmico y el cervical probablemente son los dos ectópicos más sangrantes y con mayor repercusión hemodinámica de la paciente. Se denomina también a la confluencia entre un embarazo intrauterino normal con un embarazo ectópico como el nombre de embarazo heterotópico. Y se conoce también como embarazo ectópico crónico a aquel embarazo más de 6, 8 semanas que permanece siendo ectópico con una masa amorfa muy pequeña que puede producir ligeramente connotaciones hemodinámicas y que puede persistir mayor tiempo del que, entre comillas, producen las complicaciones de un embarazo ectópico, que son entre las 6 y 8 semanas. Un detalle que me olvidaba, cuando se altera el blastocisto, porque el blastocisto tiene lo que se denomina ventana de implantación, es la capacidad que tiene para implantarse dentro de algún tejido, ¿no? Entonces, por estos detalles se altera la ventana de implantación. Eso me olvidaba. ¿Cómo es que llegamos al diagnóstico de un embarazo ectópico? Porque al pertenecer a una de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, la triada clínica va a ser dolor abdominal, amenorrea y metrorragia, que prácticamente lo tiene en parte aborto y sus variedades, y también lo puede tener enfermedad trofoblástica gestacional. Pero vamos a hacer un sesgo más importante entre las características propias que tiene en función primero a la clínica. Ya que el embarazo ectópico es la implantación en un lugar que no es el útero, primordialmente la trompa, ¿no? Aquí podemos ver, ya aprovechando la técnica de la imagenología y la ecografía, mira, aquí está el útero y en el anexo tenemos un saco gestacional con un producto inclusive ya no muy claro, pero ya patognomónico de un embarazo ectópico porque no está en útero, ¿no? Y si se rompe la cavidad, empieza a sangrar la paciente. Y por ende, muy poco es el sangrado. La metrorragia es escasa, porque la gran parte del sangrado en realidad se está yendo hacia el abdomen. Por lo tanto, va a haber datos de irritación peritoneal y por lo tanto la paciente va a presentar bastante dolor, va a haber inclusive dolor hasta el hombro, que se le denomina omalgia, puede haber equimosis en parte del abdomen, pero eso es en casos demasiado complicados. Si hiciéramos un tamizaje y un seguimiento desde el control prenatal a la paciente, un detalle muy importante es la solicitud de beta-HCG, donde la bibliografía recalca que valores entre 1500 a 2400 miliunidades sobre mililitro ya deberíamos ver un saco gestacional. Y si lo vemos, no lo vemos de manera intrauterina, es la primordial sospecha como para un embarazo ectópico. También podemos utilizar valores de progesterona. La bibliografía dice que valores menores a 25 nanogramos sobre mililitros serían sugerentes para un embarazo no viable sospechoso de embarazo ectópico. En la ecografía transvaginal bastaría un saco gestacional extrauterino, aunque hay posibilidades de falsas imágenes como el embarazo
que se llama del pseudosaco, que es la confluencia de la sangre y pues se hace una burbuja dentro del útero y forma como una imagen similar a un saco gestacional que tranquilamente el ecografista puede malinterpretar al momento de realizar la técnica imagenológica, ¿no? Pero verlo el saco gestacional fuera del útero es muy patognomónico para embarazo ectópico. También se puede realizar legrado, a esto se le conoce como reacción de Aries-Stella, que simplemente era para valorar cómo estaba ese endometrio proliferativo o secretor en función a la hormona, ¿no? Siendo que está elevado, muchas de las veces la hormona, por efecto del embarazo simple, el endometrio se engrosa fisiológicamente sin que haya una implantación. Y puede ser que se llama sesgo como para un probable error diagnóstico. Y cuando la paciente está ya con un embarazo tópico complicado, es decir, ya está con datos de hemoperitoneo, se puede realizar la coldocentesis, que es la punción en fondos de saco posterior, y la obtención de sangre mediante la punción sería patognomónico también de embarazo ectópico en una paciente con test de embarazo positivo. Una vez establecido el diagnóstico, podemos realizar tratamiento y tenemos dos perspectivas de tratamiento, el manejo médico y el manejo quirúrgico. El manejo médico consta de un medicamento primordial que se llama metrotexate. Eso es un antagónico del ácido folínico. Por lo tanto, ya la bibliografía nos dice que al administrar este medicamento, en días de no administración se debería hacer rescates con ácido fólico, es lo que nos sugiere la bibliografía. Y que este metrotexate muchas de las veces puede también ser administrado por vía intrasacular, es decir, por una punción mediante guía ecográfica, y tiene buena sensibilidad, pero es en una sala de mucha experiencia. La ventaja de utilizar este medicamento es que no se tenga que llegar a un tratamiento quirúrgico y agresivo para la paciente, pero hay criterios como para decir no utilizar un tratamiento con metotrexate, que es una beta-HCG mayor a 5.000 miliunidades sobre mililitro, que haya una masa mayor a 4 centímetros, que haya líquido libre en cavidad o que la paciente ya presente síntomas de descompensación por un embarazo ectópico roto. Ante estas situaciones no deberíamos utilizar el medicamento, ¿ya? Más sin embargo, ya en un momentito vemos el esquema más sugerido que tiene la bibliografía. Cuando nosotros utilizamos el medicamento metotrexate, tenemos que tener en cuenta las probables reacciones adversas que puede presentar la paciente, que van a ser náuseas, vómitos, puede haber estomatitis, puede haber alteraciones de la función hepática, por eso es imprescindible en los laboratorios previos saber cómo está la valoración hepática de la paciente para la administración del medicamento y que hasta inclusive puede haber una ligera supresión de la médula ósea. Estos detalles siempre deben ser informados a la paciente. Y en función a esto, también tenemos contraindicaciones relativas y absolutas para la administración de metotrexate como tratamiento médico. Una de las contraindicaciones relativas es la apreciación del latido en el embrión en la ecografía de un embarazo ectópico. Que la beta-HCG esté, si bien menor a 5.000, pero en un limbo con la posibilidad de que pueda aumentar. Tamaño de la lesión, si bien es 4 centímetros el punto de corte máximo, pero que ya estemos llegando a este punto igual, ¿no? Que haya que se llama factores para transfundir sangre y falta de adherencia del tratamiento. Y hay también contraindicaciones que son absolutas totalmente, ¿no? Como un embarazo intrauterino confirmado, que haya alergia conocida al metotrexate, que haya alteraciones hematológicas, ¿no? Anemias muy importantes, pacientes con inmunosupresión, ya pacientes con alteraciones hepáticas renales, antecedentes de úlcera péptica y las pacientes con lactancia. No se debería utilizar el metotrexate que la dosis sugerida de la bibliografía es de 50 miligramos por metro cuadrado. Y el esquema más recomendado, que es por la Sociedad de Medicina Reproductiva, en función a metotrexate, es el siguiente. Primero, en la evaluación de la paciente tendríamos que solicitarle hemograma,
grupo sanguíneo y factor, esto muy importante por si la paciente requiriera de transfusión sanguínea, pruebas de función hepático-renal a predominio de las hepáticas, la dosis de cuánto está su beta-HCG de inicio y la ecografía, porque estas las vamos a ir repitiendo para valorar el tratamiento. En el día cero se administra metrotexate, se administra la vacuna anti-D por si la paciente fuera RH negativo para sensibilizar en un siguiente embarazo. Se administra ácido fólico como método de rescate para el metrotexate y se descontinúa en la paciente la actividad física y la actividad sexual. Se va valorando, ¿no? Se hacen controles de beta-HCG semanales, pero el primero, es decir, al día 7, lo que se hace es solicitar nuevamente beta-HCG y ecografía y se puede administrar una segunda dosis de metrotexate en función a la dosis que nos salga en función a lo que era el primer laboratorio y al segundo laboratorio. Si durante el tratamiento, cualquier momento la paciente presentara descompensación hemodinámica, síntomas sugerentes o en la ecografía o en el laboratorio saliera de que el tratamiento no fue favorable, pues se puede terminar tranquilamente por la aparatomía. Por eso sugieren muchas veces que el tratamiento de la paciente con metrotexate tiene que ser bajo hospitalización de la paciente. Se hace controles de beta-HCG semanales hasta la negativización de la hormona. Con ello podemos decir que el tratamiento fue satisfactorio. Pero si el tratamiento, digo, si el embarazo ectópico llega con nosotros en instancia de emergencia, es decir, con un embarazo ectópico roto, ya con hemorragia o ya con síntomas de descompensación, el tratamiento tendrá que ser quirúrgico. La bibliografía dice de que tenemos dos alternativas, poder realizar la parotomía o poder realizar la paroscopía. Este último, la laparoscopía, tiene ventajas como disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir la hemorragia de la paciente, mejorar la recuperación que la misma tiene, siempre y cuando sea practicado por un personal con mayor experiencia. Más sin embargo, la laparotomía tampoco es una mala opción siempre y cuando el operador no tenga la experiencia de la laparoscópica o si tenemos datos demasiados importantes en la paciente, ¿no? Como una descompensación bastante notoria, que haya una hemorragia masiva en el abdomen, ¿no? ¿Y cómo es que también lo hacemos? En función al tamaño, al sitio, a la ruptura y al manejo conservador. En función al tamaño y al sitio, los embarazos ectópicos que se llama rotos y con gran hemorragia, muy probablemente tengan que hacer con salpingectomía, es decir, retirar la trompa. En función al sitio, embarazos ectópicos de la trompa pueden terminar por salpingectomía sin que se afecte la trompa contralateral. Lo mismo en función de embarazos ectópicos ováricos, ¿no? Para preservar evidentemente la fertilidad de la paciente. Pero embarazos ectópicos cervicales o embarazos ectópicos intersticiales hasta pueden acabar tranquilamente en una cirugía más radical, incluida la histerectomía, porque en ese momento es valorar la vida de la paciente por la hemorragia que pueden presentar por la zona, ¿no? Si está en ruptura, es más posible el retirar que al hacer salpingostomía, porque la salpingostomía era una técnica, si no estaba complicado ese embarazo ectópico, con la finalidad de conservar esa trompa y conservar evidentemente la fertilidad, teniendo más sin embargo el antecedente que la cirugía tubárica es otro factor de riesgo para un embarazo ectópico a un siguiente embarazo. Bueno, doctores, con el pequeño resumen de este tema, comenzamos con las preguntas. Ustedes ya conocen bastante bien la hermenéutica, responden por el chat nuestras preguntitas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. ¿En qué semana suele diagnosticarse el embarazo ectópico? ¿Entre las 2 y 4, 6, 10, 12, 16, 20 o en cualquier momento del embarazo?
Sí, por lo general se diagnostica entre las 6 y 10 semanas, ¿no? Inclusive el término promedio para la complicación de un embarazo ectópico está entre las 7 y 8. La mayoría de los embarazos ectópicos se diagnostican durante el primer trimestre, entre la sexta y décima semana de gestación. ¿Cuál es la localización más frecuente del embarazo ectópico? Intersticial de la trompa de falopio, fibria de la trompa de falopio, la localización cervical, ampular de la trompa de falopio o la abdominal. La ampular. Si bien la trompa es la zona más afectada, pero dentro de la trompa, el más frecuente es la ampolla. El 95 a 98% de los embarazos ectópicos son tubáricos y dentro de ellos el 79% ocurre en la región ampular. ¿Cuál es la causa más frecuente de daño tubárico asociado a embarazo ectópico? Endometriosis, cirugía abdominal, infección por clamidia, uso de anticonceptivos hormonales o el dispositivo intrauterino. En la mesa debe estar, debe estar, en el mueble debe estar. Awesome. La infección por clamidia no es muy importante. Dice, la infección por clamidia trachomatis es la causa más común de salpingitis y daño tubárico, aumentando notablemente el riesgo de implantación ectópica. ¿Cuál es el mecanismo principal, el principal mecanismo fisiopatológico, perdón, del embarazo ectópico? Hipersecreción hormonal endometrial, migración ovular retardada por disfunción tubárica, fecundación ovárica normal, implantación cervical prematura o alteración genética del embrión. La respuesta es una migración ovular retardada por disfunción tubárica. Cualquier alteración anatómica o funcional de la trompa que retrase el tránsito del óvulo fecundado favorece su implantación fuera del útero. ¿Qué tipo de embarazo ectópico presenta mayor riesgo de hemorragia masiva al romperse? ¿El ampular, el fímbrico, el ovárico, el abdominal o el intersticial? Es el intersticial, el cornual también se llama. Por su localización en la porción uterina de la trompa, los embarazos intersticiales suelen romperse tardíamente con hemorragias abundantes. Después de esto, el embarazo ectópico cervical también es el otro, ¿no? Pero nuestras respuestas es el intersticial. ¿Qué tipo de embarazo ectópico puede coexistir con un embarazo intrauterino? Intersticial, heterotópico, ovárico, cervical o abdominal. Creo que está sencillita esta, ¿no?
Es un embarazo heterotópico. En el embarazo heterotópico coexiste un embarazo intrauterino y otro ectópico, más frecuentemente con técnicas de reproducción asistida, ¿no? Para buscar gemelos era especialmente. ¿Cuál es la primera manifestación clínica típica del embarazo ectópico? Dolor abdominal y metrorragia, fiebre y leucocitosis, hipertensión y cefalea, náuseas matutinas o amenorrea prolongada sin dolor. Igual muy sencillita. Pero a la par, pues es inespecífica. La respuesta es dolor abdominal bajo y metrorragia. El cuadro clásico incluye la menorrea, seguida del dolor abdominal y sangrado vaginal escaso, porque ¿dónde se está yendo la gran parte de la hemorragia? Hacia el abdomen. ¿Qué tratamiento médico puede indicarse en el tratamiento ectópico no complicado? Clomifeno oral, oxitocina intravenosa, progesterona, metrotexate o el grado intrauterino. El más utilizado hasta la actualidad sigue siendo el metrotexate intramuscular, ¿no? Se puede también utilizar soluciones hiperosmolares, pero esta tiene gran efectividad. El metrotexate administrado en dosis única o múltiple es el tratamiento médico de elección en embarazos ectópicos no rotos y hemodinámicamente estables. ¿Cuál es la principal indicación del tratamiento médico con metotrexate en un embarazo ectópico? Presencia de saco gestacional roto, beta-HCG de 2000 milunidades mililitro, masa anexial mayor a 5 centímetros, dolor abdominal intenso con sangrado o existencia de hemoperitoneo. Este con beta-HCG de 2000. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico se indica en pacientes estables con una masa menor de 4 centímetros y beta-HCG menor a 5000 unidades sin signos de ruptura o sin sintomatología de secundaria, ¿no? Con eso sí podemos hacer tratamiento médico. ¿Qué parámetro debe controlarse tras la administración de metotrexate en el embarazo ectópico? Hemoglobina, progesterona, estradiol, creatinina o beta-HCG sérica. Prácticamente el que inclusive me dice cómo va a ir ese embarazo ectópico es en función a la beta-HCG sérica. La beta-HCG se mide periódicamente para confirmar la regresión del tejido trofoblástico y el éxito del tratamiento. Es imprescindible pedir beta-HCG sérica a los pacientes en tratamiento con metotrexate. ¿Cuál es la técnica quirúrgica indicada cuando la trompa está severamente dañada o rota? Salpingostomía, oophorectomía, salpingectomía, histerectomía o legrado uterino.
Salpingectomía. En casos de rotura tubárica o daño extenso, se indica la salpingectomía para controlar la hemorragia. Aquí no hay cómo salvar la fertilidad cuando está roto y sangrando, entre comillas. ¿Qué complicación inmediata puede presentarse tras la ruptura de un embarazo ectópico? Sepsis, choque hipovolémico, preeclampsia, trombosis venosa o endometritis. Choque hipovolémico, ¿no? Por el sangrado intraabdominal. La hemorragia intraperitoneal puede ser masiva, comprometiendo la vida de la paciente inclusive, ¿no? Y para signos típicos de hemorragia masiva está la omalgia y la equimosis periabdominal, ¿no? ¿Qué hallazgo abdominal puede observarse en la exploración de un embarazo ectópico roto? Masa abdominal móvil, abdomen en tabla con defensa, abdomen blando y depresible, asimetría pélvica o ruidos intestinales aumentados. Abdomen en tabla con defensa. Esto es por la irritación peritoneal, por el hemoperitoneo, provoca rigidez abdominal y defensa muscular. ¿Qué tratamiento se prefiere en un embarazo ectópico roto? Metrotexate, expectante, solución hiperosmolar, laparoscopía exploratoria o la coldocentesis. Si está roto y comprometido, es cirugía. Como primera instancia se podría realizar la laparoscopía, ¿no? Ante una hemorragia activa y shock hipovolémico se realiza cirugía de urgencia para controlar el sangrado. ¿Qué tipo de embarazo ectópico Embarazo. tiene mejor pronóstico reproductivo tras tratamiento conservador? Ampular, intersticial, ovárico, cervical o fimbrial. La respuesta es ampular. El embarazo ampular responde mejor al tratamiento médico o quirúrgico conservador y preservación de la función tubárica. No puede ser intersticial porque ahí es mucha hemorragia, ya lo habíamos visto, y sin fimbria no hay quien transporte ese ovocito a la trompa, entonces el ampular por este detalle es el mejor para perspectiva reproductiva, ¿no? ¿Qué complicación puede presentarse tras tratamiento conservador del embarazo ectópico? Infección urinaria, placenta previa, endometritis, trombosis venosa o persistencia trofoblástica.
Es muy raro realizar un manejo conservador del embarazo ectópico, porque hay bibliografías que dicen que el embarazo ectópico se puede regresionar de manera espontánea o hasta puede haber un aborto de ese embarazo ectópico sin la necesidad de hacer ningún tratamiento, pero es muy rarísimo. Pero, ¿qué ocurriría si hiciéramos un manejo conservador, que haya persistencia trofoblástica? Puede ocurrir proliferación residual de trofoblastos detectado por ovulación, elevación, perdón, persistente de la beta-HCG. ¿Cuál es el sitio de implantación más peligroso por hemorragia severa tardía? ¿El intersticial, el ampular, el fímbrico, el ovárico o el abdominal? La respuesta es intersticial, es el que más sangra. Tanto prematuro como tardío, les comento, doctores, sangra una barbaridad esto. La ruptura intersticial ocurre tardíamente y provoca hemorragias masivas debido a la irrigación uterina. La capacidad del blastocisto de tener receptibilidad endometrial se conoce por inhibición del factor de necrosis tumoral alfa, anclaje de prostaglandinas, sistema de uriquinasa trofoblástica, ventana de implantación o anclaje cromosómico. La respuesta es ventana de implantación, ¿no? La implantación del blastocisto puede comenzar solo durante una breve fase de la receptibilidad endometrial, conocida como ventana de implantación. La dosis de metotrexate para tratamiento médico del embarazo ectópico es 10, 20, 30, 40 o 50 miligramos por metro cuadrado. La dosis sugerida por la bibliografía es 50 miligramos por metro cuadrado. El protocolo de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el día cero recomienda el uso de 50 miligramos sobre metro cuadrado de metotrexate intramuscular, además de vacuna anti-D, evitar ejercicio físico y actividad sexual, ¿no? Esa es la dosis inicial de metotrexate. Bien, doctores, permítanme por favor pasar al siguiente tema y como ya saben, al final, todas las preguntas que ustedes tengan.